Hola, en la clase de hoy vamos a ver aplicaciones de la derivación implícita. El primer ejemplo les da la producción de una fábrica, que es esa que está ahí, Q igual a esa función, y ese es el número de unidades que se producen al día. Dice que el nivel actual son X igual a 80, X son las horas de trabajo calificado y Y igual a 200 son las horas de trabajo no calificado diarias. Y nos preguntan el cambio que hay que realizar en Y, o sea, en las horas de trabajo no calificado, para compensar el que se incremente una hora del trabajo calificado, pero queremos que se mantenga la producción en el nivel actual. Si se fijan, se parece mucho a los problemas de diferenciales y es el mismo principio en esencia. Lo que cambia es que si se fijan, esta función se tiene que derivar con derivación implícita porque no podemos despejar a y. Entonces realmente eso es lo único que cambia. La idea sigue siendo la de diferenciales, pero lo que cambia es cómo vamos a poder derivar la función. Lo primero que tenemos que hacer pues es calcular el nivel de producción, ¿no? Entonces el nivel de producción actual. El nivel de producción actual pues es Q igual a esa función, pero con un valor de X en 80 y Y en 200. O sea, es evaluarla cuando X vale 80 y cuando Y vale 200. O sea, es hacer todas estas cuentas que estoy anotando aquí, que al final van a dar 3632. Entonces, el nivel de producción actual es este número de unidades al día. Ese es el nivel que queremos mantener. Así que vamos a calcular la derivada implícita. Derivada. Y tiene que ser implícita, ya les dije por qué. Entonces, de y de x. Bueno, pero hay que hacerla por la manera larga. Entonces es d de x del primer término, que es 0.08x cuadrada, más d de x de 0.12xy, más d de x de 0.03y cuadrada, igual a d de x de el nivel de producción. Ahí está. Esa es la función que vamos a derivar. El primer término solamente tiene x, así que lo derivamos normal. 0.08 derivada de x cuadrada 2x más. La siguiente tiene x por y, o sea, acuérdense, es una multiplicación, entonces hay que poner fórmula de multiplicación. Esa es la primera función, la que les marqué en el cuadro, y esta es la segunda función. Entonces es derivada de la primera, que es 0.12, por la segunda, más la primera por derivada de la segunda, y derivada de y era de y de x. Luego más 0.03 y la derivada de y cuadrada era abajo, repito, le resto 1 de y de x. Esa era de las fórmulas que les escribí en la clase pasada. Igual a derivada de un número, 0. Luego tenemos que juntar todas las de este paréntesis, el de aquí, lo podemos quitar. ¿Por qué? Porque tenemos más. Y este paréntesis no hay nadie que le estemos, o sea, aquí no hay nadie que lo está multiplicando, hay un 1, entonces no importa. Por eso sí lo podemos quitar. De y de x, así queda. Entonces tenemos que dejar todos los de y de x de un lado, este y este. 0.12x por dy de x más, vamos a hacer de una vez estas cuentas, 0.03 por 2 es 0.06 de el y, ahí lo dejamos, y de y de x. Del otro lado pasamos estos dos de acá. 0.08 por 2, de una vez lo hacemos, es
0.16 por x más 0.12y. Y luego sacamos lo que tienen en común. Este de y de x lo acompaña el 0.12x y a este lo acompaña el más 0.06 de y lo que teníamos del otro lado. Y finalmente despejamos. Del otro lado ya teníamos esto. Nada más que aquí me equivoqué. Aquí estaba como más, entonces del otro lado pasaba como menos. O sea, aquí hay un menos y este de acá también es menos. Ajá. Ese nomás fue el error cuando este término lo pasa del otro lado. Lo demás se queda igual. Y luego este paréntesis que estamos multiplicando pasa dividiendo. Y ya tenemos. Esta es la derivada implícita. Ahora, acuérdense que habíamos dicho que dy de x representaba el cambio aproximado que tiene y cuando x aumenta una unidad. O sea, van a tener dos casos. Cuando x aumenta una unidad, entonces lo único que tienen que hacer es calcular dy de x y ese número que les dé va a ser el cambio en y. Y ya acabaron. Cuando x aumenta o disminuye otra cantidad que no sea 1, otra cantidad diferente de 1, entonces van a usar diferenciales. dy es la derivada de la función por dx. Esos son los dos casos que van a tener. Aquí nuestro problema nos dice que hay un incremento de 1 hora. Entonces estamos en este primer caso de aquí. Lo que significa que solamente tenemos que calcular la derivada y ya lo tenemos. Bueno, evaluarla, ¿no? Entonces, nosotros teníamos que x era 80 y que y eran 200. Entonces, lo único que necesitamos es evaluar esta derivada en estos dos puntos y ya calculamos nuestro cambio en y. Acuérdense que eso se escribe dy de x evaluada en 80,200. Y eso es menos 0.16 por 80 menos 0.12 por 200 sobre 0.12 por 80 más 0.06 por 200. Y esto da menos 1.703. Lo que quiere decir que cuando se aumenta una hora del trabajo calificado, se debe reducir 1.703 horas del trabajo no calificado. Reducir porque salió negativo. Ajá. Entonces esa es la respuesta. Para compensar ese aumento tenemos que reducir en esa cantidad de tiempo a la variable y. El siguiente ejemplo dice, en cierta fábrica la producción está relacionada con los insumos X y Y mediante la ecuación que está ahí. Los niveles actuales que están es X30 y Y20 y nos piden calcular el cambio que se tiene que realizar en Y para compensar que el insumo X se reduzca en 0.8 unidades, pero que se mantenga el nivel de producción. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el nivel de producción. ¿Cómo lo hacemos? Pues evaluando. Q, o sea la producción, va a ser igual a 2 por X, que en este caso es 30, más 3 por X cuadrada, Y cuadrada, más 1, más Y al cubo.
Y todo eso les da 1.143.261 unidades. Ese es el nivel de producción actual y es el que queremos mantener. ¿Cómo aseguramos que se mantenga? Pues igualando la ecuación a ese número. ¿Por qué? Porque cuando nosotros obtengamos algún valor para X y Y, no importa, o sea, como aquí tenemos una igualdad, no importa qué valores X y Y tomen, nosotros aseguramos que siempre vamos a poder producir esa cantidad de unidades. Y entonces así es como se va a mantener el nivel. Esa es la función. Y luego lo que nos dicen, los que nos preguntan es el cambio en Y, o sea, de Y. Este es lo que queremos calcular. Y nos dan el cambio en X. Dice que es una reducción, entonces va a ser negativo. ¿Y de cuánto es? De 0.8 unidades. Como aquí el cambio en X no es 1, entonces estamos en el otro caso que habíamos visto arriba. Y entonces tenemos que utilizar diferenciales. O sea, de Y es igual a la derivada por el diferencial. Eso es lo que vamos a estar utilizando, no nada más la derivada, tenemos que utilizar diferenciales. Solamente que aquí, para derivar, esta es la función que vamos a derivar, nosotros no podemos despejar a Y, porque aquí tenemos un cuadrado y después acá tenemos una Y al cubo, o sea, entonces no vamos a poder despejarla. Lo que quiere decir que tenemos que hacerlo mediante derivación implícita. Entonces vamos a hacerlo por la manera larga. Lo primero que tenemos que hacer es d de x de todo, más d de x del segundo término, más d de x del tercero, igual a d de x del lado derecho. Y ahora sí comenzamos a derivar. El primero es 2x cúbica, o sea, solamente tiene x, así que es una derivada normal. 2 y derivada de x cúbica es 3x cuadrada. Más la derivada del segundo término. El segundo término tiene x y y, entonces es una multiplicación de funciones. Esta va a ser la primera y esta va a ser la segunda, f y g. ¿Cuál es la derivada de una multiplicación de funciones? Es derivada de la primera por la segunda más primera por derivada de la segunda función. Entonces vamos a hacer eso. Derivada de f. Como f solamente tiene x, derivamos normal. Esta es su derivada. Y luego copiamos la segunda función. Más la primera función por la derivada de la segunda. A la segunda sí le puse así, ¿por qué? Porque como no tiene x, entonces tenemos que derivar esta función, pero pues lo vamos a ir haciendo por pasos para que lo vean más claro. Luego el siguiente término es este de aquí. Esto acuérdense que lo de adentro es como si fuera una f, o sea, es una regla de la cadena, f a la n. ¿Y cómo derivamos eso? Bajo, repito la función, le resto 1 al exponente y derivo la función. Así. Y finalmente el lado derecho derivada de un número, 0. Ahora, el primer término, 2 por 3, 6x cuadrada, más 6x por y cuadrada, pues 6xy cuadrada, más tenemos 3x cuadrada y luego tenemos que derivar el y cuadrada. Acuérdense que esto era una y a la n, la fórmula para eso era bajo, repito, le resto 1 y pongo la derivada de y. Entonces bajo, repito, le resto 1 al exponente y pongo la derivada de y. Luego el tercer término. Tenemos un 3 por 1 más y al cuadrado y luego la derivada de esa suma de ahí. Es la suma de las derivadas. Primero la derivada de 1 pues es 0, más la derivada de y pues es de y de x. Y esto es 0. 0 más lo que sea, pues solamente es la derivada. Entonces queda así. Y ya solamente tenemos que reagrupar. Todo lo que tiene dy de x lo dejamos del lado izquierdo y lo otro lo pasamos del lado derecho. Entonces este se queda y los otros dos los pasamos. Entonces primero vamos a hacer estas cuentas de aquí. 3 por 2, 6. X cuadrada y de y de x. Más. Aquí tenemos 3, pues este está al cuadrado, entonces mejor así lo dejamos para no hacer tantísimas cuentas. Igual. Y lo otro lo pasamos del otro lado.
menos 6x cuadrada menos 6xy cuadrada. Y ahora lo que tienen en común, esta es una dy de x, esta es otra. A la primera la acompaña 6xy, a la segunda más 3, 1 más y cuadrada, y todo por dy de x. Y lo que teníamos del otro lado. Y finalmente ya podemos despejar. Dy de x va a ser igual lo que teníamos, menos 6x cuadrada menos 6xy al cuadrado, entre lo que está del otro lado. Y listo, esa es la derivada implícita. Y así de esta manera ya podemos resolver. dy, bueno, acuérdense que dy es igual a dy de x evaluada en el nivel actual de producción, que es cuando x vale 30 y y 20, por dx. Entonces lo único que nos hace falta es evaluar. Así que vamos a hacer eso. dy de x evaluado en estas coordenadas. Bueno, ya saben, tienen que sustituir en la función. Y eso les va a dar menos 0.707. Eso es lo que les va a dar. Entonces, ahora sí ya podemos sustituir. dy va a ser igual a menos 0.707 por dx. Y el cambio en dx, acuérdense que era menos 0.8 porque era una reducción. Y esto al final son 0.5656. Entonces, eso significa que el insumo y tiene que aumentar porque dy es positivo, entonces tiene que aumentar en ese número de unidades, 0.5656 unidades, para compensar el cambio que se va a dar en el insumo x.